En los vastos y gélidos paisajes del frente oriental, una patrulla de reconocimiento descubre un antiguo pozo de abastecimiento en la retaguardia enemiga, extrañamente intacto y congelado, no muestra señales de uso reciente, ni de sabotaje. En su entorno, la tierra está limpia, desprovista de trincheras o vestigios de una retirada apresurada. La ausencia de marcas de combate en un lugar de vital importancia logística plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué este punto estratégico fue abandonado sin lucha? ¿Qué prisa o circunstancia impulsó una evacuación tan silenciosa y completa? ¿Qué no dejó ni el rastro de una simple escaramuza? El pozo, como una tumba de hielo, guarda el secreto de una ausencia más profunda que la simple deserción. La bruma se arrastraba como un sudario gris sobre la tierra helada, difuminando los contornos de los árboles esqueléticos que se alzaban contra el cielo plomizo. El cabo Richter, con el rostro curtido por el frío y la fatiga, se agachó para examinar una huella apenas discernible en el barro congelado. No era reciente, semanas, quizás meses. A su espalda, los dos soldados que lo acompañaban, Schmidt y Fischer, mantenían sus fusiles cerca, los ojos escudriñando el velo blanquecino que los envolvía. El silencio era denso, pesado, apenas interrumpido por el crujido de sus botas sobre la escarcha. Estaban adentrándose en un sector que los mapas apenas esbozaban, un recoveco olvidado del frente oriental donde las líneas enemigas se desdibujaban en un laberinto de bosques y páramos. La orden era clara: reconocimiento, sin contacto. La luz mortecina del amanecer luchaba por penetrar la capa ininterrumpida de nubes, tiñendo el mundo de un matiz acero que se fundía con el blanco escarcha del suelo. Cada paso era una deliberación, cada respiración un vaho espeso que se disolvía rápidamente en el aire punzante. Los hombres, convertidos en siluetas espectrales, avanzaban con la cautela de quienes saben que el menor error puede significar el fin. El viento, un sibilante lamento, se colaba entre los pinos desnudos, trayendo consigo el hedor metálico de la distancia, la promesa de la podredumbre y el olvido que era la esencia misma de aquel frente. Richter, un hombre de pocas palabras y gestos precisos, confiaba en sus instintos. Había visto demasiado, vivido demasiado, para ignorar el escalofrío que le recorría la espina dorsal. No era el frío habitual de la estepa, sino algo más sutil, una advertencia. El terreno, hasta ahora monótono, comenzó a ascender ligeramente, revelando entre la niebla la insinuación de una estructura. No era una simple elevación natural. Había una geometría en su contorno que desafiaba la aleatoriedad del bosque. Era algo humano, o al menos, construido por manos humanas. La tensión en el pequeño grupo se hizo palpable. Los dedos de Schmidt se apretaron alrededor de la culata de su fusil, mientras Fischer ajustaba la bayoneta, el sonido metálico apenas audible en la quietud circundante. La niebla, que antes era solo un inconveniente visual, ahora parecía una cortina deliberada, ocultando lo que se avecinaba. Los pasos se volvieron más lentos, más cautelosos, cada uno precedido por una pausa de anticipación. El aire se sentía más denso, cargado de una expectativa no declarada. No había el sonido de la artillería lejana que solía ser una constante banda sonora en sus vidas, ni el eco amortiguado de las escaramuzas. Solo ese silencio inquietante, profundo y absoluto, que se adentraba en los huesos, un silencio que sugería que estaban entrando en un lugar donde las reglas de la guerra parecían no aplicarse, un lugar olvidado por el estruendo de la contienda. El frío se colaba por las capas de lana y gabardina, mordiendo la piel expuesta. Richter se enderezó, su aliento formó pequeñas nubes en el aire gélido. Habían caminado horas, los músculos entumecidos, la mente adormecida por la monotonía del paso. De pronto, un quiebre en la monotonía. A través de la niebla, una silueta oscura comenzó a tomar forma, una estructura que no encajaba con el desolado paisaje. No era una ruina, ni un árbol caído, era algo construido. Una extraña simetría emergía de la neblina, un monolito, de piedra y madera que parecía haber sido arrancado de otro tiempo. Richter levantó una mano, deteniendo a sus hombres. El instinto le decía que algo no estaba bien. El silencio, que antes era solo una ausencia de sonido, ahora parecía una
Presencia, una entidad que observaba. No había ruido de batalla, ni el eco lejano de la artillería que solía ser la constante banda sonora de sus vidas. Solo ese silencio inquietante, profundo y absoluto, que se adentraba en los huesos. El aire helado se adhería a la piel expuesta, y el aliento condensado de los soldados flotaba como fantasmas efímeros antes de desaparecer. La visión se limitaba a unos pocos metros, y el mundo más allá de la bruma parecía no existir, creando una sensación claustrofóbica a pesar de la inmensidad del paisaje. Los árboles, despojados de sus hojas, se erguían como espectros grises, sus ramas retorcidas como dedos huesudos. A cada paso, el crujido de la escarcha bajo sus botas resonaba de manera antinaturalmente fuerte, amplificado por el vacío sonoro que los rodeaba. No había aves, ni animales, solo el silencio, un silencio que no era el descanso de la naturaleza, sino la ausencia de vida, la quietud de algo muerto o abandonado hace mucho tiempo. Los hombres intercambiaban miradas rápidas, cargadas de preguntas sin formular. La veteranía les había enseñado a desconfiar del silencio en el frente. Era, a menudo, un preludio de la trampa, el engaño o la sorpresa. Richter, con su rifle apretado contra el cuerpo, se sentía como si estuviera a punto de desvelar un secreto que quizás hubiera sido mejor dejar enterrado bajo la nieve y el olvido. La visibilidad reducida por la niebla exacerbaba la sensación de vulnerabilidad. No podían ver lo que se avecinaba, solo intuirlo a través de las siluetas que se iban materializando. Los contornos de la estructura, ahora más definidos, revelaban una construcción deliberada, no una ocurrencia natural. Era un bloque sólido que emergía de la neblina, y cada metro que se acercaban, la extraña simetría del objeto les resultaba más perturbadora. No era una trinchera, ni un búnker improvisado, era algo más antiguo, más permanente, y su presencia en ese lugar desolado era una incongruencia que gritaba un misterio. A medida que se acercaban, la estructura reveló su forma inequívoca, un pozo, no un simple orificio excavado en la tierra y protegido por unas tablas viejas, sino una construcción sólida, con muros de piedra bien labrada y un tejado a dos aguas de madera pesada que lo protegía de los elementos con una robustez inusual para un puesto de avanzada. Una polea de hierro, oxidada por el paso de los inviernos pero aún visiblemente robusta, colgaba inmóvil sobre la boca del pozo, y a su lado, un cubo de metal, también cubierto por una fina capa de óxido y escarcha, descansaba en el suelo, como si hubiera sido dejado allí momentos antes. Lo que más llamó la atención de Richter fue la impecable condición del lugar. No había cráteres de obuses en los alrededores, ni marcas de proyectiles en los muros de piedra, ni siquiera las cicatrices de la metralla que eran el pan de cada día en cualquier punto cercano al frente. La tierra, aunque congelada y cubierta de una ligera capa de escarcha, estaba limpia, sin los habituales surcos de trincheras astilcavadas, ni los restos de alambre de púas enmarañado, ni las huellas profundas de vehículos militares. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que la guerra llegara a este rincón, o como si la contienda, con toda su furia destructora, hubiera decidido ignorar deliberadamente este lugar. Schmidt murmuró algo ininteligible, sus ojos fijos en la estructura, una mezcla de asombro y desconfianza en su rostro. Fischer, siempre más pragmático y con el nerviosismo más contenido, ya había desenfundado su bayoneta, lista para cualquier eventualidad, aunque sus ojos también reflejaban la misma perplejidad. Este nivel de conservación era una anomalía flagrante. Richter avanzó con cautela, sus botas crujiendo con un sonido amplificado en la escarcha. Se acercó al pozo, la curiosidad superando la innata precaución que le había mantenido con vida. Se inclinó ligeramente para observar su interior. El agua, o lo que quedaba de ella, estaba congelada en una sólida y opaca capa de hielo, reflejando débilmente la luz difusa del cielo. No había ningún indicio de uso reciente, ni huellas frescas en la nieve que pudieran delatar el paso de botas, ni rastros de carros que hubieran arrastrado el cubo o la polea, ni siquiera la más mínima señal de que soldados hubieran pasado por allí en mucho tiempo. Este era un pozo de abastecimiento,
un punto crucial para cualquier tropa en movimiento, un recurso vital que debía ser disputado con saña. Sin embargo, parecía abandonado, olvidado, una reliquia de otra era, despojada de cualquier rastro de la presencia humana que debería haberlo mantenido en constante uso. La sensación de inquietud se intensificó. Un lugar de esta importancia logística no debería estar tan desierto y, lo que era más extraño, tan intacto en medio de una zona de conflicto activo. Era como si la guerra hubiera olvidado su existencia, o como si algo mucho más allá de su comprensión hubiera provocado esta incomprensible quietud. El silencio que envolvía el pozo era diferente al del bosque. Aquí, era un silencio que gritaba una ausencia, una partida que no encajaba con la brutalidad habitual de la retirada militar. Era un silencio que sugería una partida ordenada, casi una evaporación, no una huida. La madera del tejado del pozo, aunque envejecida, no presentaba signos de putrefacción ni de daños por exposición prolongada a la intemperie extrema. Parecía más bien protegida, casi cuidada. Este detalle, menor en apariencia, añadía otra capa de extrañeza. Los vientos helados del este solían desmantelar cualquier estructura expuesta con el tiempo, pero esta parecía haber desafiado la degradación. El cubo de metal, una pieza robusta, no mostraba abolladuras ni deformaciones. Había sido dejado con cuidado, no arrojado en una huida. Cada elemento en torno al pozo contribuía a la misma narrativa, la de una ausencia repentina y total, carente de las señales caóticas que la guerra solía dejar a su paso. La mente de Richter, acostumbrada a la lógica brutal del frente, se esforzaba por reconciliar esta escena con la realidad que conocía. La niebla, que había ofrecido una ventana de visibilidad, volvió a cerrarse lentamente, engullendo los árboles y el horizonte, haciendo que el mundo alrededor del pozo pareciera aún más pequeño y aislado, como un microcosmos de un misterio inescrutable. El aire se volvió más frío, y un escalofrío, no solo por la temperatura, recorrió la espina dorsal del cabo. El pozo era un rompecabezas sin piezas evidentes, una pregunta sin una respuesta aparente, un silencio que resonaba. En el vacío de la estepa invernal, Richter rodeó el pozo, su mirada escrutando cada detalle, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera explicar el enigma que se presentaba ante ellos. Sus ojos expertos examinaron los muros de piedra con una meticulosidad casi obsesiva. Sobre uno de los bloques, ligeramente más oscuro que el resto debido a la acumulación de musgo helado, encontró una pequeña inscripción tallada, casi imperceptible al principio, como si la mano que la había grabado hubiera querido que pasara desapercibida. Unas iniciales en cirílico, seguidas de una fecha, A. Paseo, 1913, una fecha anterior al estallido del conflicto, lo que confirmaba la antigüedad del pozo y sugería que no era una construcción hostil levantada para la guerra, sino una estructura preexistente que había sido reutilizada. Pero no había marcas de regimiento, ni símbolos militares que pudieran identificar a sus ocupantes o a qué unidad pertenecían. Era como si el pozo hubiera sido construido para un propósito civil, luego quizás utilizado brevemente por alguna fuerza militar, y después simplemente abandonado, sin más. La falta de cualquier insignia militar clara era otro elemento desconcertante. Normalmente, cualquier posición fortificada o de abastecimiento llevaba consigo alguna forma de identificación. Schmidt, por su parte, se había dedicado a examinar el terreno circundante con una dedicación metódica. «Cabo, no hay trincheras aquí», dijo con voz grave, señalando con su fusil el terreno inmaculado. Ni siquiera pozos de tirador, ni rastros de sacos de arena, ni parapetos improvisados. Nada. La observación de Schmidt solo profundizó el misterio. ¿Por qué una posición defensiva, vital para la retaguardia de cualquier operación, estaría tan desprotegida, tan expuesta? Era una negligencia militar inconcebible, a menos que la lógica habitual no aplicara en este caso. Fischer, mientras tanto, se había adentrado unos metros más en el bosque cercano, su silueta difuminada por la niebla que se volvía a cerrar. Lentamente, buscando algún rastro de campamento o fortificación más extensa, regresó al cabo de unos minutos,
negando con la cabeza, su expresión de perplejidad casi idéntica a la de Schmidt. Nada, cabo, solo árboles y nieve. Es como si nunca hubiera habido nadie aquí, ni un solo hombre acampando, ni rastro de fuego, ni restos de comida. Es antinatural. Richter asintió lentamente, sus labios apretados. La falta de cualquier señal de vida o de retirada era lo más perturbador. Una unidad militar, por apresurada que fuera su partida, siempre dejaba atrás algún rastro de su presencia, municiones gastadas dispersas en el suelo, restos de comida enlatada, equipo olvidado, o al menos, la huella profunda de una tropa numerosa, moviéndose con prisa. Aquí no había nada de eso. El terreno parecía haber sido barrido, limpiado con una eficiencia fantasmal. Solo el pozo, en su incomprensible aislamiento, como un faro silencioso en un mar de incertidumbre y desolación, un monumento a una ausencia. La niebla, que se había disipado ligeramente, ahora comenzaba a cerrarse de nuevo, envolviéndolos en su abrazo gélido, haciendo que el entorno se sintiera aún más opresivo. La atmósfera se volvió más pesada, como si el propio aire contuviera un secreto que se negaba a ser revelado, una verdad enterrada bajo el silencio y la escarcha. El susurro del viento entre los árboles desnudos parecía llevar consigo preguntas sin respuesta, amplificando la sensación de que estaban al borde de algo incomprensible. La mente de Richter, entrenada para identificar patrones y lógica en el campo de batalla, se encontraba con un vacío, una anomalía que desafiaba toda su experiencia. Era como si un capítulo de la guerra hubiera sido borrado, dejando solo esta estructura silenciosa como un testigo mudo de un evento inexplicable. Richter se acuclilló junto al pozo de nuevo, extendiendo una mano enguantada para tocar la piedra fría y áspera. La superficie estaba lisa, inmaculada, sin las muescas o mellas que dejarían el impacto de balas o la metralla. La estructura estaba intacta, como si los horrores de la guerra, con su omnipresente destrucción y su voraz apetito por el caos, hubieran pasado de largo, ignorándola por completo. Eso era, en sí mismo, un misterio que pesaba más que cualquier artefacto encontrado. En este frente, donde cada palmo de tierra era disputado con saña, donde cada árbol se había convertido en un vestigio de su antigua forma por el fuego, de los proyectiles, la existencia de un punto logístico tan bien conservado y aparentemente ignorado era casi impensable. Era como encontrar una casa limpia y ordenada, con las camas hechas y la mesa puesta, en medio de un campo de batalla devastado y cubierto de ruinas y cadáveres. Fue una retirada tan extraordinariamente ordenada que no dejó rastro alguno, improbable, casi imposible, dada la magnitud y la velocidad de los movimientos de tropas en este frente, donde la logística solía desintegrarse en el caos de la huida. ¿O hubo algo más, una decisión, una orden que nadie podía comprender? ¿Un evento tan anómalo que desafiaba cualquier explicación militar convencional? El cabo se puso de pie lentamente, sus músculos entumecidos por el frío, su mirada perdida en la bruma que se hacía cada vez más densa, engullendo los contornos del bosque. La quietud del lugar era casi insultante en su perfección. Era la antítesis de todo lo que habían experimentado en los últimos años de conflicto incesante, donde debería haber ruido de combate, el eco de los gritos de hombres, el atronador sonido de las explosiones y el traqueteo de las ametralladoras. Solo había un silencio sepulcral, tan profundo que dolía en los oídos. Donde debería haber desorden y destrucción, la tierra revuelta por las trincheras y los cráteres, había un orden inquietante, una limpieza que rozaba lo irreal, una superficie de nieve casi virgen. El enigma del pozo no radicaba en lo que se había encontrado, sino, paradójicamente, en lo que estaba ausente. La ausencia de señales de lucha, de prisa, de abandono precipitado. Era una tela en blanco en un mundo pintado de sangre y ceniza, una página arrancada de un libro de guerra. Los hombres a su espalda esperaban, inmóviles, sus rostros reflejando la misma perplejidad, la misma sensación de estar ante algo que superaba su comprensión. Este no era el tipo de descubrimiento que traía gloria o reconocimiento, sino una sombra, un interrogante que se clavaba en lo más profundo de la mente,
una anomalía que se negaba a ser clasificada dentro de los parámetros conocidos del conflicto. El aire, ya pesado con la niebla, parecía cargarse de un peso aún mayor, como si el propio espacio alrededor del pozo estuviera conteniendo un aliento, un secreto que se negaba a escapar. Richter cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar una lógica, un sentido, en aquel absurdo silencio, pero no había ninguno, solo la inquietante y perfecta quietud del pozo, un testigo mudo de una historia no contada, una que quizás nunca sería descifrada. La visión de aquel lugar intacto, casi prístino, en medio de la desolación de la guerra, era más desestabilizadora que cualquier campo de batalla devastado. Había algo casi antinatural en su pulcritud, como si la misma tierra se hubiera negado a registrar la huella de la barbarie. Richter decidió que, a pesar de la creciente sensación de incomodidad que le oprimía el pecho, debían investigar un poco más a fondo. Era su deber como patrulla de reconocimiento, y la anomalía del pozo era demasiado significativa para ser ignorada. Ordenó a Schmidt y Fischer que se extendieran en un radio de unos 100 metros alrededor del pozo, cada uno moviéndose con la cautela que la experiencia les había enseñado, buscando cualquier indicio, por mínimo que fuera, un cartucho de bala, un trozo de tela, una huella más allá de las suyas, cualquier cosa que pudiera romper el impenetrable silencio de aquel lugar. Mientras ellos se dispersaban con pasos silenciosos en la nieve, el cabo se dedicó a examinar el cubo de metal que yacía inerte junto al pozo. Lo levantó con sus manos enguantadas. Estaba frío al tacto y pesado, su superficie cubierta por una fina capa de óxido que sugería un tiempo considerable de exposición a la intemperie. Al inclinarlo, notó que en el fondo había una fina capa de sedimento congelado, un lodo solidificado por las bajas temperaturas, lo que sugería que, en efecto, había contenido agua recientemente antes de que el invierno lo convirtiera en un bloque de hielo. Este detalle, aunque pequeño, era significativo. El pozo había estado en uso, al menos hasta hace poco, quizás días o unas pocas semanas antes de que el frío se apoderara por completo de la región. Pero entonces, ¿por qué el abandono repentino, sin dejar rastro de la partida, sin la menor señal de la prisa o el pánico que suele acompañar a las evacuaciones militares? La ausencia de cualquier signo de violencia, de una confrontación militar, era lo más desconcertante. En la guerra, las retiradas solían ser caóticas, precipitadas, dejando tras de sí un rastro de destrucción, de equipo abandonado, de desesperación en el barro y la sangre. Pero aquí, era una retirada silenciosa, limpia, tan completa que resultaba antinatural. Era como si una guarnición entera se hubiera evaporado en el aire, como si los hombres hubieran desaparecido sin dejar la menor huella de su presencia o su partida. Richter se imaginó a los soldados, quizás unos cosacos o infantería rusa, bebiendo del pozo, llenando sus cantimploras, quizás unas pocas horas antes de su inexplicable partida, que los hizo irse de esta manera, sin una sola escaramuza, sin el más mínimo desorden. Fue una orden urgente y secreta que nadie esperaba, una directiva de tan alto nivel que exigía una obediencia absoluta y un sigilo perfecto, o fue algo más insidioso, algo que los hizo desaparecer sin dejar el menor rastro de su presencia o su huida, algo que no tenía cabida en las tácticas militares conocidas. El misterio no era el pozo en sí, sino la historia no contada que lo rodeaba, la narrativa oculta en su inmaculada soledad y en su inexplicable abandono. La bruma, que fluctuaba con el viento gélido, parecía envolver el lugar con una capa de irrealidad, distorsionando la percepción del tiempo y el espacio. El silencio era tan denso que casi se podía saborear, un sabor a tierra helada y ausencia. La mente de Richter intentaba hilar una secuencia lógica de eventos, pero cada pieza del rompecabezas que encontraba, la ausencia de trincheras, la falta de equipo abandonado, la limpieza del terreno contradecía las leyes no escritas de la guerra en el frente oriental. Este pozo era un agujero negro en la comprensión, un vacío en el conocimiento. Schmidt regresó al cabo de unos minutos, con el rostro más pálido de lo normal, una expresión de desconcierto grabado en sus facciones. Cabo, no hay absolutamente nada.
He revisado cada arbusto, cada montículo de nieve, ni una lata vacía, ni un cartucho de bala, ni un trozo de papel, nada que indique que alguien estuvo aquí, no digamos una unidad militar. Su voz era apenas un susurro, teñida de una mezcla de frustración y un miedo incipiente, el tipo de miedo que nace de lo desconocido, de la falta de una explicación lógica. Fischer, que se había adentrado un poco más en el denso bosque que rodeaba el pozo, volvió poco después con la misma noticia, su respiración agitada no por el esfuerzo, sino por la extrañeza del hallazgo. Es como si hubieran barrido el lugar, cabo, ni un rastro de campamento, ni siquiera las ramas rotas que suelen dejar los hombres al pasar, ni los restos de fogatas. Es antinatural, cabo. He visto zonas arrasadas por la artillería que dejaban más indicios de vida. La uniformidad de sus hallazgos era más inquietante que cualquier descubrimiento de un objeto o un cuerpo. La ausencia, la nada, era el mensaje, la clave del enigma. Richter se sintió abrumado por la extrañeza del lugar, una sensación que se intensificaba con cada minuto que pasaban allí. Era una anomalía flagrante en un mundo de caos predecible, un espacio impoluto en medio de la podredumbre y la destrucción de la guerra, la sensación de que el pozo guardaba un secreto, un evento inexplicable, crecía en su mente, apoderándose de sus pensamientos. No era un misterio que pudiera resolverse con lógica militar, con mapas o informes de inteligencia, sino con una comprensión más profunda de la desesperación humana, o quizás de una estrategia tan sutil que se volvía invisible para los ojos comunes. El pozo congelado, con su polea inmóvil y su cubo oxidado, era un monumento silencioso a un enigma, un silencio que resonaría mucho después de que ellos se hubieran marchado, un eco en el vacío de la estepa. La niebla, que se había vuelto más densa y opresiva, engullendo los árboles y el horizonte, hacía que el mundo alrededor del pozo pareciera aún más pequeño y aislado, como si estuvieran atrapados en una burbuja de tiempo suspendido. El frío, que antes era solo una molestia, ahora se sentía como una entidad viva, penetrando hasta los huesos, contribuyendo a la atmósfera de desasosiego. Cada silencio, cada sombra en la niebla, cada imperceptible movimiento del aire se convertía en una pregunta sin respuesta. La mente del cabo Richter, entrenada para el orden y la lógica militar, luchaba por encontrar un asidero en aquella incongruencia. El pozo era un agujero negro en su comprensión del conflicto, una mancha inexplicable. En el mapa de la guerra, la idea de que una fuerza entera pudiera simplemente desvanecerse, sin dejar un solo indicio de su partida, era tan perturbadora que rozaba lo irreal, casi lo sobrenatural, aunque Richter se negaba a permitir que su mente se deslizara por esa pendiente. Era un misterio humano, un misterio de la guerra, pero uno que se negaba a revelar sus verdaderas facetas. La quietud del pozo era una bofetada a la brutalidad de su existencia, un contraste tan marcado que se sentía como una burla silenciosa. El sol, un pálido disco apenas visible a través de la densa capa de nubes, comenzaba a descender, y con él, la temperatura caía bruscamente, envolviéndolos en un frío aún más penetrante que les recordaba la urgencia de su situación. Habían encontrado un enigma, pero no una respuesta, y en la guerra, a menudo, la ausencia de una respuesta era más peligrosa, más desestabilizadora, que una verdad brutal. Richter sabía que no podían quedarse más tiempo. La oscuridad inminente y el frío extremo eran enemigos tan implacables como cualquier bala. La misión era de reconocimiento, no de excavación ni de resolución de misterios. La información que habían recabado era escasa en detalles tangibles, pero rica en preguntas sin resolver, en esa sensación persistente de lo incomprensible. El pozo, en su quietud enigmática, se convertiría en otro de esos lugares marcados en el mapa con un simple observado, un punto de interés anómalo que nadie en el alto mando entendería completamente, un lugar que no encajaba con el sangriento tapiz de la guerra, una costura suelta en la lógica del frente. Antes de emprender el arduo camino de regreso a sus propias líneas, Richter se detuvo un momento más frente al pozo, como si esperara que la estructura, en un acto de desesperación, le revelara su secreto antes de que partieran.
Su mirada se detuvo en la superficie congelada del agua, el hielo que sellaba la boca del pozo. En el centro, una pequeña grieta, apenas perceptible, se había formado, extendiéndose como una telaraña de finas líneas sobre la opacidad del hielo. Debajo, apenas visible a través del hielo opaco y verdoso, parecía haber algo, una sombra indistinta, una mancha que no se disipaba con el movimiento de sus ojos. Era algo que el hielo había atrapado y ahora conservaba, un testigo mudo de lo que fuera que había ocurrido. No podía distinguir qué era, si un objeto olvidado, un fragmento de algo, o simplemente una ilusión óptica creada por la luz moribunda. El tiempo, sin embargo, no les permitía investigarlo más a fondo. La misión y la supervivencia eran prioritarias. Era solo otra capa de misterio, otra pieza de un rompecabezas incompleto que se hundía en el olvido. El pozo se cerró sobre su secreto una vez más, un guardián silencioso de lo desconocido, una promesa de lo no resuelto. El cabo asintió para sí mismo, un gesto de resignación teñida de una profunda incomodidad. Algunas preguntas, se dio cuenta con una amarga sabiduría, no estaban destinadas a ser respondidas en el campo de batalla, estaban destinadas a persistir, a atormentar las mentes de aquellos que las encontraban, a convertirse en leyendas susurradas. La visión de la bruma envolviendo el pozo una vez más, difuminando sus contornos hasta casi hacerlo desaparecer, reforzó la sensación de que aquel lugar pertenecía a una realidad paralela, aislada del caos circundante. La ausencia de sonido, salvo el leve susurro del viento y el crujido de sus propias botas, contribuía a la atmósfera onírica y perturbadora. Era un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido, un fragmento de quietud en el torbellino de la guerra, y esa quietud era, en sí misma, el mayor de los misterios. El camino de regreso fue tan silencioso como la ida, quizás incluso más. Los hombres no hablaban, sus mentes ocupadas por la extraña y perturbadora escena que habían presenciado, cada uno lidiando a su manera con la incongruencia de lo hallado. El pozo congelado se había incrustado en sus pensamientos, no como un mero punto en el mapa, sino como un símbolo de una realidad que desafiaba la lógica brutal de la guerra, una anomalía que se negaba a ser asimilada. ¿Qué fuerza, qué evento inimaginable, había llevado a un abandono tan completo y silencioso de un lugar de vital importancia logística en un frente tan disputado? El enigma permanecía, flotando en el aire gélido, tan palpable como el frío, sin explicación, sin consuelo. Era una historia sin final, un acto incompleto en el vasto y sangriento teatro de la guerra, un recordatorio amargo de que, incluso en el caos más absoluto, existían rincones de silencio, donde los misterios se gestaban y se ocultaban, dejando a los hombres con la incómoda sensación de que algo crucial se les escapaba, algo fundamental sobre la naturaleza de la contienda o de aquellos que la libraban. La bruma persistía, acompañándolos en su retirada, pareciendo una extensión de la misma incertidumbre que ahora los envolvía. A medida que la niebla comenzaba a disiparse ligeramente y las primeras luces del campamento aliado empezaban a emerger como débiles puntos de luz en la distancia, Richter se dio cuenta con una punzada de resignación de que no había forma de explicar lo que habían visto de manera satisfactoria en un informe militar. La verdad era inacible, enterrada bajo capas de hielo y preguntas sin respuesta, una sombra que se negaba a ser atrapada. El pozo era un eco de una retirada que no se ajustaba a los patrones conocidos de la guerra, una acción que contradecía todas las enseñanzas y experiencias en el campo de batalla, un lugar que representaba una anomalía tan profunda que no dejaba de ser perturbadora, un fantasma de la razón en un mundo de sinrazón. Y así, el pozo congelado, como un ojo ciego en medio de la desolación de la estepa invernal, continuaría guardando su enigma, un secreto silencioso que el frente oriental, con todos sus horrores y sus verdades, nunca revelaría. El misterio se mantendría, oscuro y denso, grabado en la memoria de los soldados que lo habían encontrado, y de aquellos que, a través de sus relatos, escucharían su historia, para siempre sin un final claro, sin una conclusión. Sería un susurro entre las trincheras, una leyenda nacida del silencio, un recordatorio de que la guerra,
en su infinita brutalidad, también podía engendrar enigmas que desafiaban la comprensión humana, misterios que se negaban a ser profanados por la lógica o la explicación, y en la fría desolación de aquel frente, el pozo continuaría existiendo, un monumento inmaculado a una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier presencia.